todavía tenemos 9 meses de este gobierno nefasto. 9 meses de este gobierno nefasto. ¿Qué significa eso? Que todavía tenemos que vivir una época de resistencia. Una época de resistencia en el sentido de evitar que la crisis se profundice aún más. El gobierno está a horas de anunciar un nuevo acuerdo con el FMI que va a significar peores condiciones materiales, económicas de vida para las familias ecuatorianas. Por eso tenemos que estar muy vigilantes para que con este nuevo acuerdo no nos corten los instrumentos, las políticas que pudiéramos aplicar desde mayo del próximo año. Así que a estar muy alertas, a estar presionando permanentemente a la Asamblea con la presencia social y evitar que se profundice esta crisis. Pudiéramos incluso decir, no, pero mejor si la crisis es peor, más gente va a votar por nosotros, pero esto sería un daño tremendo a nuestras familias. Tenemos que evitar que el daño se siga profundizando, tenemos que evitar que haya más daño a las familias ecuatorianas, que puedan tener algo más de ingresos, y para eso también vamos a estar trabajando simultáneamente en medio de esta campaña. Luego tenemos un segundo momento crítico, que es el momento del proceso electoral. Como hemos visto, hay amenazas muy reales y muy concretas en contra de la democracia. Cada vez hay más voces que dicen que se suspendan las elecciones, que no haya democracia, que no haya votaciones, que no sea obligatoria, que no va a haber plata para las elecciones, que van a quitar los fondos de campaña para los partidos, etcétera. Cada vez hay más voces que se les da espacio en los medios de comunicación argumentando de que no hayan elecciones. Eso es un riesgo muy alto para nosotros, muy alto, y tenemos que garantizar que sí hayan elecciones, que nos dejen participar, que nos dejen jugar con nuestros candidatos, que sea un juego de juego limpio, con reglas claras, y todo eso es un verdadero riesgo. Ahora tenemos la amenaza en contra de las autoridades electorales por parte de la Fiscalía. No es chiste. Estamos ante un verdadero riesgo de que no nos permitan que hayan elecciones en el Ecuador el próximo año. Así que debemos estar muy alertas también en ese sentido, hacer escuchar nuestra voz de preocupación, permitir que sea una ley electoral limpia, con los procesos transparentes, que no nos cometan fraude en las elecciones de febrero de 2021 y, muy importante, ¿no?, que podamos lograr esa victoria y sobre todo consolidarla. ¿A qué me refiero? No va a ser suficiente en este caso que tengamos la mayoría de votos, que los vamos a lograr. Nuestra victoria va a ser contundente en términos de votos, pero nuestra tarea, y desde ya tenemos que prepararnos para aquello, es cuidar nuestros votos en las urnas para que no nos hagan trampa, para que no quieran hacer un escenario como el de Bolivia, y esos votos hay que cuidarlos de dos maneras. La una, efectivamente, a través del control electoral en las urnas, revisando las actas, evitando que nos hagan trampa, pero también el control electoral en las calles. Para ese 7 de febrero tenemos que tener una presencia masiva, festiva, alegre, entusiasta, con todo el amor por la patria en todo el Ecuador. Ese 7 de febrero tenemos que inundar las calles de nuestro país para hacernos presentes y decir, aquí hubo una victoria nuestra y vamos a cuidar este resultado, no vamos a permitir que nos lo arranchen porque vamos a ganar, pero estamos enfrentándonos a un riesgo real. Así que con toda esa alegría, con todo ese entusiasmo de los frentes de integración social en todas las partes del territorio, por favor, estar muy alertas ese 7 de febrero. Vamos a hacer una campaña muy activa por todo el territorio nacional, vamos a recorrerlo completo. Estamos llenos de entusiasmo, de alegría, de esperanza. Se nos ha vuelto a prender esa luz que nos inspira a poder luchar, pero tenemos que estar conscientes que nos van a querer arrebatar la victoria que vamos a lograr en febrero del próximo año. Así que, compañeros, compañeras, muy atentos con esto, a tener la estructura organizada que pueda movilizarse, que pueda vigilar los resultados electorales del febrero del 2021. Eso es una tarea indispensable para todos nosotros.
Y bueno, luego tendremos ya el gobierno, ¿no es cierto?, del progresismo, de las fuerzas progresistas, que tienen una profunda convicción social, y les planteamos algunas medidas de carácter urgente. En primer lugar, nuestra tarea va a ser, con ese mandato popular contundente que nos va a dar el pueblo ecuatoriano, lograr salir inmediatamente de la peor parte de la crisis. Y no estoy hablando solo del aspecto de la pandemia, sino de todo este mal manejo económico, de toda esta destrucción de nuestra sociedad que ha logrado el gobierno de Moreno. Nosotros vamos a poder actuar de forma inmediata y poner dinero en el bolsillo de las familias ecuatorianas para que puedan alimentar a sus hijos. Nosotros sabemos cómo hacerlo. Vamos a dar un alivio financiero inmediato a las familias ecuatorianas cuando lleguemos en mayo del 2021 y aplacar en algo los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia. Nosotros vamos a utilizar los mecanismos modernos de las tecnologías de información, del dinero electrónico, en la posición activa del Banco Central para que el gobierno cuente con el dinero que está ocioso y le pongamos al servicio de las familias ecuatorianas. Esa es nuestra prioridad A1, esa es nuestra prioridad total, poder dar algo de dignidad de vuelta a las familias ecuatorianas que han sido tan abusadas por este gobierno nefasto, ¿ya? Con eso podemos tener un marco de apoyo fundamental para recuperar la institucionalidad democrática de nuestro país, ¿sí? Tenemos que abandonar esa visión de la persecución, del odio, de la mala onda, de la polarización, de la bronca y por perseguirnos simplemente por cómo pensamos y poder inaugurar una verdadera independencia judicial, poder inaugurar una verdadera institucionalidad al servicio de los ecuatorianos, al servicio de las familias ecuatorianas. Y ese va a ser también nuestra segunda actuación. Pero luego tenemos el reto importantísimo, que es una vez que nos hayamos recuperado rápidamente de la peor parte de la crisis, una vez que tengamos recuperada la institucionalidad democrática, vamos a ir a recuperar también el futuro del Ecuador. Vamos a recuperar el futuro. ¿Y qué quiere decir esto cuando leemos ese mensaje, recuperar el futuro? Significa volver a tener esa capacidad de soñar. Yo hablaba ayer con un compañero que decía, es que no han hecho obras, nos están destruyendo el sistema educativo, el sistema de salud, etcétera. Pero a la final muchas de esas cosas las podemos retomar rápidamente. Lo que más me duele a mí, lo que más me indigna a mí, pensando en la sociedad, pensando en el futuro del Ecuador, es que este gobierno nos ha quitado la capacidad de soñar, nos ha quitado la esperanza, nos ha desmotivado socialmente. La gente camina cabizbaja, con una desmotivación enorme. Las estadísticas nos dicen que casi la mitad de la población del Ecuador juvenil no tiene esperanzas en el futuro. Imagínense el daño que le han hecho a nuestra sociedad con aquello, con el odio, con la persecución, con la rencilla, con el poner la persecución política como la prioridad uno de un gobierno, cuando debía haber sido el bienestar de las familias, el tener esperanza, el tener futuro. Y si en algo nosotros somos buenos, es en poder soñar con el futuro, el poder plantearle al país grandes metas, grandes objetivos nacionales, metas de desarrollo, metas para alcanzar el buen vivir y también luego irlas logrando poco a poco mediante una planificación concreta, una gestión adecuada que le devuelva al ecuatoriano esa esperanza de tener futuro, de que sí va a haber un tiempo mejor, de que sí lo estamos logrando y sabemos cómo hacerlo. Y vamos a hacer eso en distintos aspectos, en el ámbito sanitario, de la salud, en el ámbito educativo, con las becas, con las oportunidades. Vamos a hacer un trabajo digno universal para poder generar oportunidades de trabajo y empleo para la población en general, pero especialmente para la población joven, que ya tiene años de estar ni estudiando ni trabajando y estamos perdiendo a generaciones enteras de ecuatorianos en esa situación. Esa es nuestra prioridad, enfocarnos en el desarrollo del país, en las oportunidades para los jóvenes, en las oportunidades para las ecuatorianas y los ecuatorianos. ¿Y saben qué es lo mejor? Que sabemos cómo hacerlo. No tenemos que llegar al gobierno hasta recién imaginándonos qué es lo que tenemos que hacer para nuestro país. No, nosotros tenemos experiencia probada, ya sabemos cómo hacerlo. Y si antes cometimos errores, que los cometimos, ahora lo vamos a hacer mejor,
porque ya hemos podido recoger todos esos errores y vamos a poder cumplirlos.